a partir de la teoría. Nada más que agregar respecto como a lo que tiene que tener, pero por ejemplo desde mi experiencia yo lo hice de estilo tradicional, mando directo, y reflexioné aparte como describí el estilo en un momento y después fui reflexionando, como que partí más de la teoría y llegué como a hacer una reflexión personal. Eso podría aportar. Que estén bien. ¿Sofía? Y em, que traten de no como ver todos los contenidos y como tratar de abordarlo todo tampoco, sino que, como decía la Rosita, eh, elijan algo más específico sobre lo cual ustedes puedan trabajar, porque a veces, no sé, pueden englobar todos los estilos de enseñanza. Son tan distintos igual que no es difícil tomar una posición sobre todo. Entonces, escojan un aspecto y se va a hacer más fácil eh, poder tomar posiciones, crear una tesis y argumentarla. Y igual ustedes pueden tomar alguno de los temas de identidad con algo que más les llame la atención a ustedes, no llevarlo a algún tema que les gustaría abordar. Sí, creo que también, chiquillos, yo les voy a dar algunos tips de lectura rápida. ¿Ya? Primero, en el aula también hay una carpeta con una serie de documentos. ¿Ya? Usted revise la temática que quiere llevar a cabo. Y el consejo de tip rápido son dos que les voy a dar, para que los tomen como consejo de vida académica. Seguramente después me van a tirar las orejas por ahí por otro lado, pero es una muy buena estrategia. Si no encuentra textos ni bibliografía, referencia vinculada a la temática que usted quiere, pero lo encontró solamente en un artículo, vaya a la referencia de ese artículo que usted encontró y vaya a buscar esa referencia, ¿ya? Y ahí puede ir trabajando, las puede ir desarrollando. Y ustedes, como tienen un alto dominio del idioma inglés, se les amplía el mundo, pues, chiquillos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Profe, no por nada todos pasaron a inglés 4, Rosita. que yo quisiera igual como hacer el link a los que les interesa como la investigación quizás y un poco la producción científica. Con la Sofi y gracias al profe en verdad pudimos convertir este trabajo de Didáctica 1 en una publicación de artículos. Así que para que igual se enganchen por ahí si les motiva el tema. La Sofi está en proceso, sí, pero ya está casi. Po. Me refiero a que ambos se convirtieron en algo más. ¿Cierto, Sofía? Estamos ahí trabajando ya para eso. Me echaste al agua. ¿Ya? Pero lo importante, chiquillos, ¿por qué les digo esto? Porque después ustedes incluso para trabajo investigativo o más adelante pueden ocupar los productos y transformarlo en una cuestión mucho más concreta. ¿Ya? Es el primer tips que les voy a dar. El segundo tips, no, si está muy apurado de tiempo y ve que ya el tiempo lo tiene acá, así lo tiene el tiempo. Vea los artículos que está trabajando, los que están en el aula, y esto yo lo voy a, lo he dicho acá y después voy a editar la grabación, no lo voy a cortar esa parte. Lea solo el resumen del texto, pues, del documento, del artículo. No lea el artículo completo en una primera pasada. Pues. Pum, lectura rápida, resumen, listo, este me sirve. Este Profesor, no. Y así va discriminando y después efectivamente lee más completamente los textos los cuales filtró. ¿Ya? Y como ando paleteado hoy día, les voy a dar un tercer tips. Un tercer tips. Usted, si ya, levántenme la manito o el icono de la mano en las figuras de la pantalla. ¿Cómo andan con el inglés? ¿Very good? ¿Good? O Malena canta el tango? Ya, listo. Ya, los que andan, nada de nada. Los que andan bien con el inglés, ¿ya? Vayan a Google. Google, ni siquiera, miren, ni siquiera el Google Scholar. Ni siquiera el Google Scholar. Vayan al Google y colocan palabras claves en inglés. No sé, po. A ver, Pilar, el tip. ¿Cómo sería estilos de enseñanza en inglés?
Ya, Pilar. Bueno, coloca estilos de enseñanza en inglés, ¿ya? Y le van a aparecer Stillation. Muy bien, Mauricio, muy bien. Y le van a aparecer miles de publicaciones más que si usted colocase esas palabras claves en español. Ahora, si las quiere colocar en español, haga lo siguiente. Oye, estoy dando todos los tips. Haga lo siguiente. Google de nuevo, solamente en Google. No he entrado ni siquiera en buscadores. Pero vayan a Google. Estilos de enseñanza, PDF. Y le colocan PDF. Todo lo que baje la terminación PDF van a ser en su mayoría artículos científicos. ¿Ya? 4 Está tips. generoso. Está generoso. ¿Ah? Está generoso. Hoy día ando ¿Cómo paleteado. fue lo último? Ya lo No, dije, ya lo dijo, ya. ahora lo voy a cortar. No, No, ponga estilos de enseñanza, PDF. Si quiere trabajar formato. sobre estilos de enseñanza en educación física, PDF. Y le va a bajar todos los adjuntos. ¿Ya? Eso, pues, chiquillos, para el ensayo. Ya, Florencia, no sé si me expliqué bien. Me quedó claro, profe, gracias. Ya, chiquillos, y lo otro. Profe. Y lo otro, si pudiesen también al menos enviarnos la tesis que ustedes tienen. ¿Cuál es la idea que quieren desarrollar? Nos dicen, profe, tengo esta idea, ¿cómo la puedo abordar? Listo, y ahí la vamos retroalimentando y vamos dando algunas indicaciones. No es nada que no hemos hecho, que yo al menos no he hecho en años anteriores. Pilar, ¿ahora sí? Profe, Paloma. yo tengo una duda acerca de, por ejemplo, la otra vez estaba buscando y me aparecían estudios así como de los estilos de enseñanza, así como que los profesores utilizan más, y había uno que contradecía al otro. Y como que, ¿cómo yo discrimino eso? No como cuál es el mejor, pero por cuál yo me guío, si al final uno me dice esto y el otro me dice lo otro. Muy buena pregunta, Paloma. Y acá yo voy a dar otro tips, pero este es un tips de vida. ¿Ya? Primero, no crea todo lo que le dicen. Segundo, no crea todo lo que lee. Efectivamente, es verdad. Y por tercer tips de vida, esa es la idea del ensayo, que usted sea capaz de discriminar y elegir cuál va a ser y cuál representa de mejor manera su posición. Tu posición, no la mía ni del autor, sino que tu posición. Si acá lo que queremos ver es reacciones, ver cómo va articulando ideas, la capacidad de búsqueda, si hay una búsqueda exhaustiva, ¿ya? Ahora, por favor, si están cortos de tiempo, no me hagan lo que me hizo un estudiante hace un par de años. El ensayo partió súper bonito, portada, acá, parecía artículo científico. Oye, súper bonito el artículo. Ya, leí la primera página y dije, oye, me llama profundamente la atención. Ya, voy a la segunda página, se empezó a desarmar el artículo. Ya venía el ensayo, venía ya medio con algunas debilidades. Yo venía con mucha motivación leyéndolo. Voy a la tercera página y lo primero que me encuentro me dicen, profe, disculpe, no alcancé a terminarlo. Le pido por favor que me considere las 2 páginas. Yo le respondí en el mismo artículo, estimado, me dejó con las ganas de seguir leyendo, siga participando al próximo semestre. Y al año siguiente el estudiante pudo ya determinar su ensayo, ¿ya? Pero eso, ya, por favor, así que tómense el tiempo de lectura rápida, y los tips que les he dado es para eso, para estimular la lectura rápida, ¿ya? Otra pregunta, ya parece que nos distorsionamos del resumen, ya sea del resumen Profe, o de lo académico, ¿sí? una duda, por ejemplo, uno ya si busca la teoría y lo que dicen muchos autores, igual uno puede estar en desacuerdo como en base a lo que a la propia experiencia, a pesar de que nosotros no hemos hecho ni estudios ni nada, por ejemplo, eh, sobre los temas, igual uno puede como estar en desacuerdo según lo que dice la gente que sabe. Yo creo que eso es una muy buena intervención, Nadia, porque recuerde que partimos también la asignatura a partir de la definición de epistemología. Paula, Vidal, ¿qué es epistemología? Matías, ¿qué es epistemología? Paula, ¿qué es epistemología? Vamos, Paula, ¿qué era epistemología? ¿Cómo se construía la epistemología, la epísteme?
¿Ya? Tenemos una parte, como dice Félix, conocimiento justificado, pero había otro elemento. ¿Cómo se va construyendo el conocimiento, en definitiva? ¿Puedo buscarlo? Vamos, 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 estamos ya, vamos a empezar a articular entonces. Un conocimiento como por experiencia más Eso uno que por se experiencia. construye por bibliografía. Ya, bien, bien, bien articulado ahí, pero en definitiva lo que queremos, la respuesta que le hemos dado toda a Nadia es que efectivamente el conocimiento se construye principalmente a partir del conocimiento levantado, a partir de investigación, del método científico, y gran parte del conocimiento también se construye a partir de la experiencia. Por tanto, Nadia, su experiencia es sumamente valiosa también para el levantamiento de un informe, de un ensayo. ¿Ya? Lo importante es que tu experiencia se vaya enriqueciendo a partir de lo que vas leyendo. Y yo, algo que he aprendido en el tiempo, nunca, chiquillos, nunca, 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 profesores y profesoras, que su opinión no tenga algún sustento teórico o argumentativo, para ninguna cosa. Eso iba a decir yo, igual que Dale, si Sofía. quieren recurrir a sus... Se escucha bien, porque dice que tengo Súper. mal internet. Ya. Recurrir a su propia experiencia, destaca como cuál es el elemento central de esa experiencia y busca algún autor que haga referencia a ese concepto para poder justificarlo y relacionar tu experiencia y en el fondo justificar por qué estás mencionando esa experiencia y por qué es relevante para tu tesis. De todas formas, chiquillos, nosotros en el aula hemos seleccionado los artículos y documentos incluso que ustedes pueden utilizar para los ensayos, entonces, pero es importante eso, que lo que yo quiero señalar con esto también, y por eso me parece muy interesante la pregunta de Nadia, es que el ensayo no se debe construir en base a un copiar y pegar, ¿ya? Sino que debe haber procesos de reflexión en función de lo que ustedes van escribiendo. ¿Cierto, Amanda? Antes que se nos quede dormida, ahí frente al computador. Y por tanto, esos elementos, muchachos, es importante, profesores y profesoras, que ustedes sean capaces de independiente que no estemos de acuerdo en una posición, si no tenemos por qué estar de acuerdo. Yo creo firmemente de que uno entrega ciertas pistas teóricas desde la experiencia y desde la lectura y todo el tema, pero usted también tiene que ir fomentando, y eso le indica por qué usted tiene que pensar lo mismo que pienso yo. ¿Ya? Y esa es la riqueza del ensayo. Paula, ¿encontró definición de epistemología? ¿No? Tarea para el lunes. No, profe, que me siento mal y no lo busqué, no me acuerdo. Ya, no se preocupe, pero tarea para el lunes, ¿ya? Kerlinger, busque Kerlinger. Ya, ¿qué más? ¿Quién tiene más preguntas, chiquillos? Aprovechemos el tiempo, vamos. Con respecto ya a esta altura a cualquier tema. Paloma. Hola. Profe, no, es que no sé tengo el internet súper mal, no sé si escuché mal, pero en la pauta sale que el ensayo puede ser acerca de la identidad profesional docente o los estilos de enseñanza. ¿Le sumó otra cosa? Escuché a la Rosita, creo decir, que podría ser de otra. O sea, si ustedes creen que con eso se quedan cortos, agreguen también modelos, perspectivas, corrientes para poder... Ustedes deciden, ¿ya? Siempre lo importante es que puedan levantar un escrito. Ojo, que el documento ya en los temas más formales es de 5 páginas, pero de escrito suyo. La portada no se cuenta en esas 5 páginas y la referencia no se cuenta en esas 5 páginas. ¿Ya? Una vez... Digan. Eso que las referencias tienen que estar en los últimos 10 años también aplica, que de repente hay algunas definiciones o cosas así que son mucho más antiguas, no son válidas. Por ejemplo, si usted utiliza... O sea, nos bajarían la nota. No, pero lo que pasa es que si usted utiliza referentes teóricos que ya son clásicos, y por ejemplo Moston, que es del 78, luego el 82, úselo, porque es un referente, ¿ya? A eso iba. Sí, sí, y esto le va a pasar en todo ámbito, en construcción de tesis de grado, de artículos, al dedillo, ¿ya? Así que ocúpenlo nomás. Pero sí, normas APA. Ahí Sofía hizo una presentación de resumen del levantamiento de las normas APA, de cómo citar, chiquillos, y eso les va a servir para todo el desempeño universitario, ¿ya? Y sobre todo si más de alguno de ustedes, a ver, levántenme su manito. ¿Quién quiere estudiar un magíster? ¿Ya? ¿Quién quiere ser doctor o doctora? ¿Ya? Perfecto. Esos elementos los van a acompañar la vida y se lo tienen que saber de memoria.
Yo ahí, ¿qué les sugiero? No utilicen las normas de armar referencias que tiene el Word, ¿no? Hay que sabérselas de memoria, ¿ya? Y después, Sofi. Sí, lo que decía la Paloma, que igual la idea de tener referencias de los últimos 10 años es para que también sepamos qué se ha hablado últimamente sobre el tema que estamos nosotros escribiendo, porque si alguien ya dijo lo que yo quiero decir, quizás hay que darle como otra mirada o ver qué otras posiciones se han levantado actualmente sobre estos temas. Yo creo que esa es la idea principal de tener las lecturas actualizadas. Así es. ¿Ya? ¿Quién más? Preguntas. De lo académico, por favor. ¿Tienen duda de lo que vimos, del resumen que hicimos el lunes con el mapa conceptual? ¿Lograron articular, jerarquizar las ideas también? Profe, Rafael, ¿cómo está? bien, ¿me escucha bien? Súper bien, clarito, como locutor de radio. Había hablado algo la clase pasada sobre planes y programas ¿Sí? y dijo algo sobre como levantar planes y programas. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo funciona eso? Chuta, he dicho tantas cosas en las grabaciones que puedo haber dicho cualquier cosa, pero lo que señalábamos fundamentalmente es que, y usted me corrige si estaba en función de aquello, es que la tercera instancia de evaluación es el levantamiento de una unidad de aprendizaje con la cual utilizamos preferentemente el currículum, las bases curriculares para levantar esa tercera instancia de evaluación, que es lo que vamos a ir desarrollando durante las clases posterior al levantamiento de este receso de repaso y todo eso. Creo que fue por ahí, Rafael. Me refería un poco más, por ejemplo, a la construcción de las bases curriculares. ¿Cómo aporta el profesorado a la construcción de esas bases curriculares? Como a lo que significa plan y programa, ¿eso? Es que habían hablado que antes había un marco como para poder enseñar y que ahora son unas bases. Sí, sí. ¿Y cómo aportó el profesor a eso? Bueno, en ¿Cómo se construyen esas bases? Sí, en los procesos de bases curriculares, por lo menos el que me tocó participar ya como docente, como profesor, hay procesos de consulta que se hacen a grupos de intereses. Siempre en educación, Rafael, y en todo ámbito, vas a encontrar los famosos grupos de intereses, o los famosos, me corrigen los que tienen mayor dominio del inglés, los stakeholders, ¿ya? Y esos elementos son grupos de consulta en el cual se les van haciendo distintas preguntas para ver de qué manera se puede modificar el currículum. A nivel del Ministerio de Educación existe una unidad de currículum, y por otro lado, desde la experiencia, el tema de las bases curriculares fue un proceso de consulta que en primera instancia nos llegó a partir de escalas de apreciación con respecto a las universidades, ¿ya? ¿Cuál era la posición de las universidades con respecto a los objetivos de aprendizaje del currículum? De igual manera también, Rafael, hay muchas cosas que ya vienen amarradas y que se van definiendo a nivel central, porque evidentemente, si existen periodos de consulta, uno esperaría que todo el mundo pudiese participar, entendiendo que el currículum es el reflejo del modelo de hombre que la sociedad establece o que la sociedad quiere, o que un Estado, o que una sociedad quiere reflejar. Y evidentemente uno esperaría que los procesos de consulta fueran superiores, pues evidentemente pasa lo mismo con los estándares de formación, pasó lo mismo con las bases curriculares, inicialmente la del 2019 para el 2020, educación física había otro ámbito de consulta, venía ya de manera obligatoria también, y por tanto luego fue un proceso en los cuales se fue perdiendo el tema de cómo se fue instaurando a partir de la parte más legal de los documentos del currículum, ¿ya? Pero efectivamente se espera que esos elementos, al menos las bases curriculares, fueran producto de un proceso de consulta a distintos actores, independientes sí de que ya los objetivos de aprendizaje vengan un poco determinados. ¿Y por qué vengan un poco determinados? Porque la lógica de las bases curriculares viene en función de una serie de cambios que han ido sucediendo en educación. Hablábamos un poco en las presentaciones anteriores que el currículum ha ido avanzando, principalmente de un modelo más enciclopedista, es decir, de acumulación de conocimiento, a un modelo en el cual ese conocimiento tenga alguna aplicación en el contexto. Y por tanto, si ustedes van a revisar la documentación, las bases curriculares, las bases curriculares para tercer y cuarto año medio, que si las voy a subir también porque las tengo, es que, y están también en la página del currículum del Ministerio de Educación,
es mucho más explícita con respecto al vínculo entre la escuela y el trabajo, o las demandas que tiene el contexto del trabajo hacia la escuela. Y por tanto, por eso el currículum también ha ido cambiando. Por eso también te señalo que hay algunos elementos que son de consulta, pero ya vienen muy cerrados. Porque el modelo de hombre del Estado chileno, y en función de acuerdos nacionales e internacionales, es que ha ido cambiando a medida de qué es lo que se espera del ser humano para poder contribuir a la sociedad. Por eso también, Rafael, los currículum en educación superior a partir del año 1997 se empezaron a modificar. El año 98 en las universidades surgió el primer cambio, que es el FID, la formación inicial docente, el año 98. Y después del año 2004 o 2005 en adelante, a partir del Acuerdo de Bolonia, también empezaron ya de manera más explícita los currículum basados en competencias. Por tanto, si la universidad, el contexto que formaba profesores, estaba en el contexto de las competencias, el currículum escolar también debía cambiar. Porque si no, estoy preparando a un universitario para un contexto determinado, pero la escuela iba por otro camino. Y por tanto, también, si usted revisa las bases curriculares de primero a sexto, de séptimo a segundo medio, y las de tercero y cuarto año medio, están orientadas al desarrollo de habilidades, actitudes y procedimientos, que es la composición de las competencias. Y por tanto, todo eso va respondiendo a un contexto. ¿Ya? Más preguntas, por favor. Profe, yo tengo una. Dígame, Amanda. Es que dentro de uno de los estilos se habló de que la creatividad tiene como ciertos como indicadores ¿Sí? y ya, no entendí muy bien la diferencia de esos indicadores, como de la fluidez y todo eso. Perfecto, mira, gracias por la pregunta. Nosotros para efectos de clasificación hemos colocado de manera aparte, primero que todo, el estilo que estimula la creatividad, aparte de los de implicancia cognitiva, principalmente para explicar de mejor manera el tema de los indicadores, ¿ya? Eso es lo primero que quiero señalar. Con respecto a los indicadores, si vas a leer sobre creatividad, cuando avanzas en ese proceso de creatividad, te vas a encontrar con un sinnúmero de clasificaciones. Incluso Torrent, por ejemplo, indica que la clasificación de las habilidades, de la creatividad, se me están mezclando las asignaturas, de las habilidades, incluso tiene como indicador la imaginación. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo indicar que tú, Amanda, tienes mayor imaginación que Javier, que Paula, que Nadia o que yo? ¿Cómo lo mido eso? Es súper subjetivo, ¿ya? Por tanto, a medida que se va desarrollando los indicadores de la creatividad, que generalmente tienen entre 8 y 9 según el autor, llegamos a un punto en que hay 3 indicadores que son sumamente concretos y que permiten establecer quién es más creativo que otro, ¿ya? Y por tanto, describíamos la semana pasada que para medir y evaluar la creatividad, desde el estilo creativo, desde el estilo de enseñanza que estimula la creatividad, encontrábamos 3 indicadores. El primero era la fluidez, y hablamos de fluidez de pensamiento, principalmente porque... Felipe, apaga el micrófono, por favor. Principalmente la creatividad es un componente cognitivo, a pesar de que la resolución es motriz, ¿ya? Y por tanto, la fluidez, insisto, son la cantidad de respuestas motrices que usted entrega ante un estímulo. Y el estímulo viene a ser la indicación de la tarea. La semana pasada indicábamos lo siguiente, o el lunes, perdón, indicábamos que un estímulo, podría ser: realicen entre 4 estudiantes utilizando al mismo tiempo balón y aro y levanten la mayor cantidad de juegos posible en un espacio de 10 minutos. Ese es el estímulo. Ese estímulo te va a generar una situación que Muska Moston define como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es como una caja de resonancia que te hace pensar. Y esa es la gran ventaja de los estilos creativos con respecto a los estilos, al resto de los estilos, y que también se condice con la resolución de problemas y el descubrimiento guiado. Y por tanto, este espacio de disonancia te va a permitir crear tareas que sean fluidas. Si la tarea era la que yo te indiqué, y tú levantaste 10 juegos, 10 juegos es tu puntuación en rendimiento de fluidez. ¿Ya? La cantidad de respuestas. Ahora teníamos un segundo indicador, que era el de flexibilidad. Y la flexibilidad de pensamiento
son todos aquellos caminos que uno tiene para llegar a la respuesta y que nos permite clasificar la cantidad de respuestas. Por ejemplo, de los 10 juegos que tú y tu grupo levantaron, Amanda, seguramente 5 apuntaban a que el balón tenía que llegar al aro, pero el aro estando estático, en el suelo, por ejemplo. O el aro con la mano arriba. Pero en definitiva podríamos clasificar ese juego con la siguiente categoría, con lanzamiento del balón al aro. Tienes una categoría de flexibilidad. Ahí tienes un tipo de juego. ¿Ya? Y en función de eso, luego tienes... Profesor, ¿Sí? ¿Antonia? soy la Antonia, que no me quedó claro qué era disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es ese espacio de tiempo que te permite pensar, reflexionar para buscar una cantidad de respuestas. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba a Paula hace un rato, Paula, ¿qué era la epistemología? Me imagino que hubo un espacio de tiempo en el cual Paula trató de buscar el conocimiento, ir a la memoria de largo plazo, de corto plazo, y que generó disonancia, dudas, inquietudes, que le permiten levantar respuestas. Es un proceso de disonancia, ¿ya? Con respecto a la flexibilidad, volvemos ahí. Y por tanto, en esa flexibilidad de pensamiento, los otros 5 juegos, Amanda seguramente me va a decir, no, profesor, de los 5 juegos restantes, 2 eran de el aro en movimiento y lanzamiento del balón estando el aro en movimiento. Ahí tienes otra categoría. Y los otros 3 juegos, a lo mejor, eran de lanzar el aro al balón. Ahí tienes otra categoría. Por tanto, tu puntuación en flexibilidad de pensamiento son 3 puntos. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? Ahora, si nosotros, yo te dijese, ya Amanda, vamos a medir la creatividad en comparación al grupo de Antonia. Antonia pudo haber levantado 12 juegos. Tú levantaste 10, listo, 12 y 10 en fluidez. Seguramente los caminos o las categorías de juegos de Antonia eran 2, tú levantaste 3. Listo, se suma esa puntuación. Y después yo te digo, bueno, la originalidad, ¿cómo medimos la originalidad? Entonces, tomamos tus juegos, los 10 tuyos, los 12 de Antonia, y comparamos cuáles son los inéditos, cuáles no se repiten. ¿Ya? Y la cantidad de juegos que no se repiten en ese contexto determinado me da la puntuación de originalidad. ¿Cuál es la gran salvedad? Que a lo mejor los juegos que tú hiciste ya los habías hecho en otra instancia, pero la originalidad de pensamiento mide principalmente las respuestas inéditas en un contexto determinado, en un tiempo determinado, independiente si esos juegos ya los hiciste, sino que es en comparación al grupo de referencia del grupo determinado. Esos son los grandes indicadores o los 3 indicadores que nos permiten medir la creatividad y establecer qué tan creativo es uno de otro. ¿Y por qué hablamos de indicadores? Porque efectivamente la fluidez, la flexibilidad y la originalidad son conductas observables, son medibles. Un indicador es una respuesta observable. ¿Ya? La imaginación, yo no tengo cómo medir qué tan imaginativos somos. Al menos en el ámbito motriz no lo podría describir. No sé cuáles son aquellos comportamientos que me permitan decir la Ornella es súper imaginativa en comparación a Mauricio, pero Mauricio es más imaginativo que Paloma, tiene mayor imaginación, no podría determinar un comportamiento. No sé si me explico bien. Sí, gracias, profe. ¿Ya? Ahora, idealmente sería, ojalá que cuando lleguemos al práctico y nos veamos, ahí vamos a tratar de desarrollar el tema de la creatividad. Sería interesante ver cómo se mide y cómo se lleva a cabo. Yo en mi tesis de magíster estudié la creatividad comparando un grupo de niños de residencia permanente del Sename con niños que vivían con su familia. Y efectivamente los resultados fueron que los niños que vivían con su familia eran mucho más creativos que los niños de residencia de Sename, ¿ya? Y que en definitiva las damas, independientes del grupo al cual pertenecen, son más creativas que los varones. Y eso también independiente de la edad. ¿Ya? Profesor, Profesora, ¿sí? qué loco, porque yo pensaría que los que no viven en familia y todo tienen como más imaginación, no sé, sentiría que van a buscar cómo jugar para entretenerse ahí, etcétera. Qué Sí, loco. eso se da principalmente también porque nosotros visualizamos ese tema de la creatividad posteriormente con respecto a los resultados, porque los niños de residencia permanente tienen menos instancias de estimulación.
más allá de las herramientas, como plantea Sofía, es la instancia de estimulación que puedan tener de un adulto. A ver, acá, y cómo lo fuimos comprobando nosotros a partir de ir a ver, de estar observando los contextos. Me tocó bueno, conocí muchos centros de residencia permanente del Sename. Uno de ellos que me llamó profundamente la atención fue el Limache, y en Limache había una cuidadora para 15 niños. ¿Ya? Para 15 niños. Y por tanto, las instancias de atención con respecto a eso es mucho más complejo y te da pista de que efectivamente la estimulación es mucho más compleja y que depende del contexto, principalmente del contexto social en el cual se estimule. A la pregunta de Mauricio, no fue una de las variables que nosotros pudiésemos haber investigado. O sea, sería súper interesante luego establecer, por ejemplo, o comparar la creatividad, el nivel de creatividad entre niños de zonas rurales y zonas urbanas. ¿Ya? Que es un tema que no lo hemos desarrollado, pero a lo que voy es que efectivamente la estimulación demanda de efectivamente tiempos de estimulación. Y otro resultado, y ahí para ir conversando un poco de la creatividad también de estos estilos creativos, es que las mujeres tenían menor puntuación, miren bien, menor puntuación en fluidez, pero mayor puntuación en flexibilidad de pensamiento que los varones, en todos los grupos. ¿Principalmente por qué? Principalmente porque culturalmente los varones tienen formas marcadas de jugar. Entonces todos los juegos estaban vinculados al fútbol. Patear un balón, lanzar un balón, etc. Y en tanto las damas tenían menos puntuación en fluidez, pero las formas de llegar o las categorías de los juegos eran mucho más amplias. Y eso tiene que ver con la diversidad culturalmente, de tipo de actividades a las cuales están sometidas las damas con respecto a los varones, ¿ya? Pero en definitiva, las damas, si hacemos por género la comparación, las damas son mucho más creativas que los varones, ¿ya? Al menos en ese estudio. ¿Qué más? Preguntas, por favor. ¿Dudas? ¿Qué más? Algo con respecto a los modelos, a las teorías, a la identidad, a los estilos de enseñanza, que fue algunos elementos que no pudimos visualizar de manera simultánea con ustedes. Profe, yo tengo una duda. Dele nomás, cante. ¿Cuál es la diferencia entre modelo y estilo de enseñanza? Perfecto. Lo que hace es que el estilo de enseñanza está determinado por la intervención del profe, viene a determinar el comportamiento del profesor en un contexto determinado, ¿ya? Y un modelo, recuerdo que un modelo tiene la característica de que son representaciones teóricas sobre una teoría en particular. Y en el caso de los modelos y perspectivas en educación física, vienen a dar cuenta de cómo se entiende el cuerpo y el movimiento en el contexto de educación física. Ahora, un modelo efectivamente sí puede determinar el estilo de enseñanza de un profesor. Por ejemplo, la pregunta es, y acá te voy a hacer una pregunta, Ivanilla. ¿Cómo podemos relacionar entonces un modelo biomédico en el cual la orientación del profesor está más vinculada al rendimiento y al resultado? Con esas ideas, ¿cómo lo podríamos, o con qué estilo podría estar mayormente vinculado ese modelo? Según lo que tú has leído de estilos de enseñanza. ¿El biomédico? ¿Sí? ¿Con el tradicional? ¿Por qué? No sé, solo se me viene a la cabeza el tradicional, como el que usan mayoritariamente. Pero efectivamente una buena respuesta, pero en definitiva tiene que ver por la naturaleza del contenido, ¿ya? Porque efectivamente el profesor en un estilo tradicional es el que marca las pautas del contenido, de las repeticiones, de las pausas, hay mayor protagonismo del profesor y por tanto está en directa relación con el modelo principalmente que busca la estimulación de las capacidades, de la condición física y del rendimiento. Es muy complejo, por ejemplo, que si quisiésemos apuntar a un rendimiento, no sé, yo sé que Antonia, por ejemplo, está muy ligada al atletismo, pero si Antonia yo le quisiera, si yo fuese su entrenador y le dijera, mira Antonia, vamos a trabajar hoy día de manera creativa la carrera, para alcanzar la técnica de carrera, para que luego en un posterior control podamos obtener cierto rendimiento. Es muy complejo. Si lo que yo busco desde la carrera, sobre todo en Antonia, que me parece que es corredora de 4 y 8, me corrige Antonia, por favor,
Yo busco el rendimiento. ¿Habla de cuál, Antonia? ¿Yo? Usted, pues, Antonio. ¿Sánchez? Sí, pues. Pero atletismo, yo hago triatlón. Pero también eso incursiona con el atletismo, pues, ¿no? Me imagino que se Sí, preparó el sí, atletismo. Y por sí. tanto, desde ese punto de vista, evidentemente vamos a esperar mayor volumen, mayor cantidad de repeticiones, sin tanta intervención de la estimulación del profesor con respecto a lo que espera Antonio, ¿ya? Y eso se da para todos los deportes en realidad. Pero ¿qué quiero decir con esto también? Que a pesar de que hay mayor predominancia, uno podría incluso alternar con otros estilos de enseñanza en función de los objetivos que va preparando. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto con respecto al modelo de los estilos de enseñanza? Que los estilos de enseñanza también están siendo determinados por características de los estudiantes, las características del profesor y la naturaleza del contenido. Evidentemente hay contenidos y objetivos de aprendizaje, pero principalmente contenidos que es mucho más pertinente tratarlos principalmente desde el punto de vista de un estilo de enseñanza con respecto a otro. ¿Ya? Pero esos son variables, características de los estudiantes, características del profesor y características de los estudiantes en función de habilidad, de capacidad, ¿ya? En esos términos de la caracterización del estudiante y posteriormente también de la naturaleza del contenido para elegir o visualizar qué estilo podría uno implementar. Ahora, la otra diferencia importante o ideas claras que ustedes deben tener es que cuando veamos el próximo semestre estrategias de enseñanza en educación física, pueden tender a confundir una estrategia con estilos, pero no son sinónimos, ¿ya? Los estilos sí utilizan estrategias que son características de ese estilo, ¿ya? Pero no quiere decir que un estilo de enseñanza, por ejemplo, el estilo de enseñanza de enseñanza recíproca, sea una estrategia en sí misma, ¿no? Sino que es parte de la estrategia que te da esa caracterización del estilo, ¿ya? La enseñanza recíproca tiene una forma de proceder que efectivamente uno podría trabajar como una estrategia de enseñanza, pero no quiere decir que se defina como estilo, ¿ya? Eso es lo que quiero señalar con esto. Más preguntas, por favor. Paula, creo que va a hacer pregunta. Profe, es que yo no he revisado bien la materia, o sea, los Power, pero me dicen que eso del estilo de enseñanza lo pasó en el video de la clase, pero que no hay como un Power con la información. ¿Es así? Yo creo que no. Lo más probable es que el Power lo haya modificado, pero están todos los Power en el aula, chiquillos, ¿ya? De todas maneras vamos a revisar y se va a subir, pero está todo. Son los estilos de enseñanza, un Power donde sale al final un monito, un profesor, una línea entre medio y las características del estudiante para ese estilo, ¿ya? Y además también están subidas arriba, ahí me corrigen las chiquillas, las guías de aprendizaje del estilo, y está también arriba el libro de Muska Moston de los estilos de enseñanza, ¿ya? Para que revisen bien el aula, chiquillos. Y como dice Ignacio Castillo, sí, está el Power, ¿ya? Está todo. Está la PPT, ¿ya? Así que para que lo revisen. Ahora, si hay algo que no está y que hayamos actualizado el material, por favor me dicen y se sube inmediatamente el actualizado, ¿ya? Yo por lo menos siempre, previo a las clases, voy actualizando el material. Siendo las 12, para que no nos pasemos el horario, vamos a ir finalizando este espacio que finaliza a las 12:10. ¿Ya? Por favor, ¿alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta, inquietud que pueda indicar? ¿O está todo claro? Rosita. Surgió una duda en el otro paralelo recién sobre el trabajo rosario, pero respecto como a las definiciones y los autores. ¿Me escucho bien o me escucho pegado? ¿No? ¿Bien? Que a veces veo pegado. Un autor puede definir distintos conceptos ya, para que quizás alguien que entienda que no se pueden repetir los autores, un autor puede describir, o sea, puede definir lateralidad, praxia fina, praxia gruesa, porque ese autor se relaciona con un tema específico, por ejemplo, la psicomotricidad. Entonces, van a haber autores que ustedes encuentren que definan más de un término, más de un concepto, ¿ya? Para que aquel que hubiese tenido una duda sobre eso, se la resuelvo, y si no, no. Pero en ese caso de que haya un autor que defina más de un concepto,
¿Se tiene que utilizar solamente para un concepto o se puede utilizar para todos? No, me refiero a que puedes ponerlo, porque generalmente, o sea, los términos y conceptos están agrupados por temas, como por ejes temáticos. Entonces, va a pasar que encuentren autores que describan más de un concepto de los que ustedes tienen agrupado, entonces lo pueden ocupar como repetirlo. Ya, ok. Ahí, Javier, hay autores que son clásicos. Por ejemplo, en el ámbito, voy a tomar el ejemplo de Rosita, de las praxias gruesas y praxias finas, que está vinculado a los modelos o al modelo neurológico de Luria. Ahí el que tienen que ir a revisar en primera instancia, para que le tocó ese tema, es Da Fonseca, la batería psicomotriz de Da Fonseca. Ese autor va a definir en esos términos las praxias finas y praxias gruesas. Sí, y haciendo relación. Y posteriormente, pero ese autor va a definir toda la escala de ese tipo de conceptos. Entonces lo podrían utilizar para lateralidad, praxia gruesa, praxia fina. Posteriormente van a encontrar a Eugenia Trigo, que Eugenia Trigo también va a tomar lateralidad, también hay una definición del modelo con respecto a ese autor, ¿ya? Y lo podrían también incluir, y que está muy en la lógica de lo que propone Da Fonseca y el modelo neurológico, ¿ya? Pero efectivamente van a haber autores que van a ir definiendo toda esa línea de conceptos. Ahora, también piensen que la lógica del trabajo del glosario es que ustedes también hagan una búsqueda exhaustiva de la referencia, de la bibliografía, de la literatura, ¿ya? O sea, ese es como, al menos mi propósito bien personal, así como que es lo que uno esperaría, cosa que después yo le pregunto, Mauricio Cerda, que está chateando ahí, ¿cuál es el concepto que le tocó a usted y a su grupo? ¿Está chateando con la Ivana? Ya, vamos, ¿cuál es el grupo que le tocó? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Ivana. Nos tocó fuerza, potencia. Con potencia tenemos problemas porque no hemos encontrado una definición como buena. Salen como muchas definiciones, pero no de quién son ni nada. Claro. Y encontramos solamente una como con autor y todo. Pero todo lo otro es como así, sin autores ni nada como concreto. Entonces no sabemos si tomar nada. ¿Y buscaron en el entrenamiento total? Que es como el clásico. ¿Cómo? Que buscaron en el libro de entrenamiento total. Sí, pero no parecía así como... Sigan participando entonces. Cámbianos el concepto mejor. No, ahí yo lo que les sugiero también es ir a revisar clásicos autores, por López Chicharro, Tudor Bompa, que habla de fuerza, Grosser, que también en una etapa habla de fuerza. Sí, Grosser lo tenemos. Había como definición de potencia aeróbica y anaeróbica. Entonces no sabíamos si podíamos tirarnos hacia allá. Es potencia vinculado a la lógica de la fuerza, ¿ya? No a la capacidad aeróbica. ¿Estamos? Entonces, tomen esas orientaciones. Creo yo también que bibliografía vinculada a la condición física desde el punto de vista de la preparación de atletas también podría tener definiciones de potencia, ¿ya? Y literatura principalmente alemana que habla del entrenamiento. Piensen ustedes que el entrenamiento de la fuerza en función del entrenamiento en circuito surge principalmente de la escuela alemana, de estimular el rendimiento de la fuerza. Entonces ahí también pueden ir a buscar en los textos de Grosser fundamentalmente algunas referencias que te indiquen cuáles son esos elementos. Acá la idea también es que si no encuentran un concepto, vayan a buscar la naturaleza de ese concepto, de ese término, ¿ya? Ahora, solamente para la elaboración del concepto, ustedes también podrían citar, no sé, si encuentran en un documento y digan, bueno, Molina citado por Gajardo, eso quiere decir que el texto que ustedes consultaron fue el de Gajardo, y Gajardo en su texto entregó una definición de Molina, ¿ya? Eso ahora para la elaboración del glosario es súper válido, pero en las referencias recuerden que tienen que colocar el libro de Gajardo, no el de Molina, ¿ya? Ahora, cuando estén en su proceso de construcción de tesis y de artículos científicos, cuando hagan su tesis de magíster y los que quieren ser doctores o doctoras después, esa referencia no me sirve, tengo que ir a buscar la original, ¿ya? Por si acaso, para que lo tengan ahí en consideración. Por tanto, por eso es un ejercicio de búsqueda bibliográfica, ¿ya? Últimos 4 minutos. ¿Qué más? Profe. ¿Sí?
A mí me pasó eso en el glosario. Por ejemplo, muchos citaban a Parlevas, creo que era. Pierre Y Parlevas, era, sí. era como un texto súper antiguo y el original no lo podía encontrar. Pero hacía eso de que dentro del mismo texto se citaba a alguien, se citaba la definición de alguien y después la referencia ponía el texto de donde lo saqué. Ya, perfecto, sí, es un buen camino, pero ahí, por ejemplo, ya, otra cosa, si en el texto de Parlevas, o veamos que habla de praxeología motriz también, de Hernández. Hernández habla de praxeología también, pero si Hernández, por ejemplo, o La Vega y La Sierra, que también hablan de praxeología, imagínense Sí, que... ¿Cómo? sí, de hecho encontré esos autores los que han mencionado. Perfecto, ¿vio? Entonces, La Vega y La Sierra podrían hablar de praxeología y van a citar a Pierre Parlevas, que es el padre de la praxeología en Francia. Quédate con Pierre Parlevas, perdón, quédate con, perdón, con La Vega y La Sierra, ¿ya? Porque esa Ya. fue la fuente que tú fuiste a revisar, Ya. ¿ya? En el caso, como dice Ignacio Castillo, de no encontrar el concepto como por ejemplo tono muscular, no define tono muscular, no como tono por sí solo, sí, cuando hablamos de tono, se refiere preferentemente al tono muscular, ¿ya? Así que no hay problema, Ignacio. Al tono muscular. Y ahí también textos referentes a elementos vinculados al enfoque más de la psicomotricidad, pero la psicomotricidad más terapéutica, ¿ya? Desde la rehabilitación. Es más, cuando vamos a hablar sobre diagnóstico de niños con trastorno del espectro autista, ellos podrían también definir el tono, porque el descenso, el ser hipotónico es un indicador, o uno de los indicadores de un niño con un trastorno del espectro autista. El tono muscular es la consistencia del músculo, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Pero sí, Profe, ¿quién es? yo, otra vez, Nadia. Es que ahí, por ejemplo, en el ensayo, si yo voy a mencionar, por ejemplo, no textualmente, sino voy a hablar según La Vega, y él dentro de su texto menciona a otros autores, solamente menciono que la idea la saqué de La Vega. Sí, y ahí podría hacer dos cosas, hay dos formas de citarlo ahí. Una podría decir, bueno, según La Vega, 2015, y no necesariamente lo copias textual. En la elaboración de documentos hay un elemento que se llama el parafraseo, que es modificarla, ¿cierto? Modificarlo y lo vas citando. Ahora, lo otro, Nadia, que podrías hacer, si quieres ser mucho más explícita, es colocar en la referencia, en el texto, en el cuerpo del informe, colocar a todos los autores. Por ejemplo, se tiende a colocar La Vega y La Sierra 2004, Parlevas 98, Hernández 2008 y, no sé, pues, Gajardo 2009, coinciden en que la praxeología motriz, ¿te das cuenta? Ahí englobas a todas las referencias. Se puede hacer también. Ya. ¿Ya? Gracias. Ya, chiquillos. En honor al tiempo, 12:09, para que puedan avanzar a otra clase. Cualquier duda, consulta, por favor, por el aula o correo electrónico con las chiquillas, con Rosita Sofía, no hay problema. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos el lunes. El lunes vamos a hablar del repaso de introducción al currículum y las teorías curriculares para la planificación. Están los videos en el aula, están las presentaciones, vamos a hacer ese repaso, modalidad mapa conceptual, y el jueves vamos a hacer eso nuevamente, el repaso tipo pregunta-respuesta. Y el lunes me traen la instancia de evaluación, las fechas propuestas. ¿Sí? Y durante el proceso del ensayo, si nos surge una duda o no sabemos si está bien citado algo, le podemos preguntar por correo o... Sí, ¿Por el correo? Por correo, sí, ningún problema. Ya. ¿Ya? Sí, ningún problema. En temas de reacción, incluso, si no hay ningún atado. Se ha hecho en ocasiones anteriores con respecto a cómo voy colocando algunos comentarios en el margen, ve esta idea, llévalo por acá, revisa este autor, te sugiero que, no hay ningún problema, chiquillos, así que por favor háganlo nomás. Y no olviden los tips de lectura rápida. Pero no pidan consejo el día antes que lo vayan a entregar, por favor. Porque ha pasado. Y ya no hay tiempo para arreglar nada.